Echevarría. Tengo en mi presencia al compañero Ramón Herrera, quien me acompaña en la mañana de hoy. Compañero David Rivera no estará durante la mañana, ya que se encuentra en los preparativos para la actividad que siempre hacemos en reconocimiento de la Revolución Nacionalista allá en la finca Los Cruzados. Eso será mañana a partir de las 11 de la mañana en la finca Los Cruzados. Los que quieran saber cómo llegar a esa actividad me pueden llamar luego del programa de radio al 787-402-2183 para darles indicaciones de cómo llegar. En la mañana de hoy tenemos ya por la línea telefónica al compañero Ricardo Santos, con el cual estaremos conversando con relación a su participación en Jugando Pelota Dura. El compañero Ricardo Santos Ramos, dirigente obrero puertorriqueño, es presidente de la UTIER. Este es Cataño, el pueblo más chulo, nos dice él, y yo coincido con él, porque yo no me pierdo esas fiestas patronales allí en Cataño, he bailado mucho asalto en ese sitio. Y los saludo. Ricardo, ¿cómo estás? Saludos, Jorge, y saludos a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan, y a mucha honra de Cataño, el pueblo más chulo de Puerto Rico. Sí, justo Betancourt. Ay, justo, saludos. Y yo siempre voy en julio a las fiestas patronales y a otras actividades que sí que hacen allí en el pueblo de Cataño. Vamos ya mismo contigo, Ricardo, porque es importante, te hicimos la invitación, pero antes que todo, pues, como sabes que este programa hay que pagar por ello, pues tenemos un número de ATH, donde las personas pueden, los que tienen el sistema ATH, van al 787-910-2721, 787-910-2721 y hacen la aportación. Eso llega directamente a la cooperativa de ahorro y crédito de Cabo Rojo para seguir pagando por este programa. Estamos en el año 19. Como les decía, nos acompaña el compañero Ramón Herrera. Él no tuvo la oportunidad de oír el Jugando Pelota Dura de hace una semana y media, donde el compañero Ricardo Santos participó. Obviamente no tuvo el tiempo que le hubiera gustado tener, y que nosotros aquí le vamos a, puedo decir conceder, pero es una palabra mucho más afectiva que esa, para hablar en qué consistió su participación. También oí la participación que tuvo en el programa allá en San Sebastián de Raíces. Pero nada, vamos a lo que nos trae aquí. El programa Jugando Pelota Dura necesita en algún momento dado fuera contestado asuntos que se plantean en ese sitio, y que, como hemos dicho en otras ocasiones, que lo que hacen es arañar los asuntos, los problemas sociales, económicos de Puerto Rico. Y yo me disfruté mucho esa participación de Ricardo, porque hacía falta en vivo y a todo color que fuera denunciado. Y son muchas las cosas que hay que denunciar de ese programa. Podría ser un programa mucho más interesante si tuviera contenido, pero es un programa que va todos los días, primero por la mañana por radio, por la noche por televisión, que atiende muchos asuntos en Puerto Rico, pero mete muchos asuntos y los panelistas no tienen la oportunidad en realidad de discutirlos. Y los que van a discutir, lo que forman es una gallera. Pues no hay otra forma de decirlo. Y yo en lo particular, que nosotros tenemos este programa hace 19 años, usualmente usamos un solo tema, a veces dos, y hay que tener mucha habilidad, por así decirlo, para poder conducirlo y que surja el contenido de cada uno de esos temas, porque como saben los que nos oyen, todos lo saben, este es un programa que promueve la independencia de Puerto Rico. La mayor parte de las personas que comparecen ante nosotros pues son independentistas. En ocasiones cuando son comunidades pues no necesariamente son, pero sí les interesan las luchas ambientales, todo tipo de luchas, y nosotros los invitamos aquí.
y nosotros estamos parcializados a favor de la independencia y parcializados a favor de los recursos naturales de Puerto Rico, a los derechos fundamentales de los puertorriqueños. Y un derecho fundamental de los puertorriqueños es la lucha de los trabajadores que han sido golpeados por muchísimos años, y la lucha por el ambiente, la lucha por la energía, especialmente la energía solar. Todo eso lo atendemos aquí. Y como les decía, en Fuego Cruzado atienden muchos de estos asuntos, pero superficialmente, los arañan. Y en ocasiones, con todo propósito, permiten que se dé la gallera, porque no hay el interés de que las personas en realidad se eduquen y se pongan al frente de cualquiera de esos problemas, de todos estos problemas. Y hacía falta que en algún momento dado hay quien contestar esos asuntos. Y por lo menos que yo recuerde, no había sucedido. Y Ricardo Santos, en una cosa en particular que tiene que ver con las pensiones muy bien ganadas de los empleados de la UTIER, compareció allí para defender la clase que él representa, la clase que se supone que el 95%, 97% de los puertorriqueños defendemos, que son los intereses de los trabajadores, de los que creemos en echar este país para adelante. Y he pensado que uno debía tener quizás un programa particular diariamente, luego que termina jugando pelota dura, que uno le dedique por lo menos media hora para denunciar lo que allí está sucediendo en las diferentes formas. Esta es mi introducción al tema. Ahora, vamos a pedir al compañero Ricardo que explique qué lo llevó allí, lo que sucedió allí, para que ustedes se enteren. Aquellos que no pudieron ver ese programa pueden entrar a la página de él, que está en Facebook, y allí está grabado su participación, pero aquí va a tener la oportunidad de explicarlo en detalle. Y luego nosotros colocaremos algunas preguntas, comentarios sobre el asunto. Si te parece bien, Ricardo, Seguro que, es la parte que queremos y está a tu disposición. seguro que sí, Jorge. Me parece fundamental esa introducción que tú has hecho al programa, porque marca una diferencia enorme a lo que es el programa de Jugando Pelota Dura. Una diferencia enorme, porque tú has indicado con claridad los propósitos del programa, los alcances del programa, cosa que no hacen estos programas que tienen un objetivo claro y una política definida en contra de los mejores intereses del pueblo, de la clase trabajadora, pero lo ocultan y tergiversan la verdad. El programa de Pelota Dura, como también el programa de Jay Fonseca, Pavón Roca y otras hierbas, tienen un objetivo bien claro, que la gente lo debe conocer. Y es que estos programas son negocios que tienen la única intención de maximizar sus ganancias y se venden como lechón de a peso a su mejor postor. Y claramente su mejor postor es el gobierno y las empresas, que empujan sus distintas políticas a través de estos señores que, como Jay Fonseca decía en algún momento cuando le tocó defenderse, nosotros aquí estamos haciendo un personaje, porque son tan cobardes que cuando se les enfrenta dicen: yo estoy haciendo un personaje, para de esa forma liberarse de las mentiras y de la traición que le hacen al pueblo. Y en el caso de Ferdinand, que es de los más mediocres participantes de ese programa, que siempre ha jugado pelota dura, donde él pone el pitcher, pone el catcher, pone inclusive a todos los jugadores y le da instrucciones de que la bola se la pongan para él batearla.
Y si le sale un bateador duro, pues entonces es malo. Ese vino aquí a formar un Ford Truck, como me dijo a mí, hacía muchos años que yo no oía esa palabra. Vino aquí a formarme un Ford Truck. No, señor. Yo fui allí a decir la verdad. Lo que pasa es que Ferdinand no se esperaba, gente, que yo llevara un bate. Porque el bate que él tiene allí puesto, él se lo da a los que cantan la musiquita de ellos. Pero como yo fui a batear de otra forma, con mi bate de la verdad, y enfrentarlo y desenmascararlo, cómo era que él estaba operando allí y recibiendo dinero del gobierno y de las compañías privadas para empujarle al pueblo toda una política en contra del pueblo. Y sobre todo, Jorge, esta gente de estos programas, que son los que están marcando la audiencia en Puerto Rico, desgraciadamente, tienen una intención claramente definida a lo que nos decía Naomi Klein en su libro La política de shock, y es hacerle creer a la gente, a los trabajadores, que ante las políticas neoliberales, que ante el orden mundial de políticas neoliberales, los trabajadores y el pueblo sencillamente no podemos hacer nada. Ese pesimismo, esa falta de esperanza que promueve Jay Fonseca, que promueve Ferdinand, Colbert y todos esos canallas, esa desesperanza, esa política de hacernos creer que nosotros somos culpables de los desmadres del gobierno y de las políticas neoliberales fracasadas, esa es su intención. Y cuando tú vas y los desenmascaras, pues entonces se agitan. Entonces uno es el malo, como si los trabajadores no tuviésemos la capacidad de analizar la realidad y reconocer a la gente que nos está traicionando. El caso que fuimos a discutir allí y que él nos llamó con la intención clara, después de haber señalado que él le salía el monstruo cuando le decían que tenía que pagar la pensión de otra gente, pero que apoya las pensiones. Miren qué contradicción y qué charlatán. Yo apoyo a los pensionados, pero se me sale el monstruo que un viejito tenga que pagarle las pensiones, o que las compañías tengan que pagar las pensiones, y que una secretaria y los politiqueros y las batatas tirándole toda esa información a la gente con una sola intención: crear ese desafecto entre los puertorriqueños, para que la gente se crea que el poco dinero que ellos tienen, nosotros los jubilados de energía eléctrica se lo estamos robando, cuando es todo lo contrario. Esa gente defiende al bipartidismo corrupto de este país, que nos mantiene en esta situación de crisis. Y mire, pueblo, yo tengo que decirle algo para que estemos bien claros y que nadie se llame al engaño. En el caso mío, voy a usar el caso mío, pero hay cientos de casos y cientos de ejemplos entre todo el grupo de jubilados y jubiladas de la autoridad. Pero por la vía del ejemplo, en el caso mío, yo trabajé 43 años en la Autoridad de Energía Eléctrica. Trabajé como albañil de aislación en la Central San Juan y ocupé distintas posiciones de liderato en la UTIER, mi sindicato, a mucha honra. Y me jubilé como albañil de aislación. Y durante toda mi vida laboral, esos 43 años, yo estuve aportando del 10 al 12% de mi salario catorcenal, para que cuando me jubilara, yo no depender del gobierno ni depender de nadie, y tener una jubilación digna. Y esa conquista de un retiro digno
nosotros la obtuvimos gracias a esa visión de los esforzados de la ruta, que en el 1942 fundaron la UTIEL y en su primer convenio colectivo atendieron el problema, uno de los problemas principales que tenían los trabajadores, que no era otro del que se morían en el trabajo, que tenían que trabajar hasta que fallecieran, y como una medida social de responsabilidad humana, ellos hablaron de decir: no, hay que ahorrar, tenemos que ahorrar el dinero y parte de nuestra productividad, porque ahora nosotros podemos producir, pero mañana no. Y con la combinación de lo que nosotros produzcamos y lo que nosotros aportemos, y lo que aporte nuestro patrono como parte del salario, y lo que sigan aportando los que sigan ingresando a la compañía para darle servicio al pueblo, nosotros tener una jubilación digna. Y así formamos el sistema de retiro, para que ahora vengan estos canallas a decir que el sistema de retiro quebró, sin decirle a la gente que quebró porque ellos sencillamente dejaron de hacer sus aportaciones y nos obligaron a utilizar todo el dinero que teníamos en distintas inversiones para llevarnos a la quiebra por una razón ideológica. Y es que las políticas neoliberales no creen en los derechos de los trabajadores. ¿Es que acaso nos olvidamos que nos quitaron días de vacaciones, que nos redujeron el bono, que nos quitaron los derechos laborales a todos los empleados en Puerto Rico y que quebraron todos los sistemas de retiro porque fueron ellos? ¿Acaso los trabajadores del gobierno central quebraron el sistema de retiro o los quebraron los funcionarios politiqueros PNP y populares junto con sus inversores, manejando mal las cuentas y utilizando el dinero para otros fines? Fueron ellos, no fuimos nosotros los trabajadores. Y ahora nos vienen con que le van a aumentar la luz a la gente para pagarnos las pensiones. Y la gente debe tener claro que toda la vida el dinero del patrono ha salido definitivamente de lo que recupera, de lo que cobra por la venta de luz. Y no podemos confundir términos como hace Jay Fonseca deliberadamente. La gente no nos paga la pensión a nosotros. La gente paga por la luz, por el servicio que reciben. Y ese servicio que reciben y esa luz que reciben la producen los hombres y mujeres de este país con su esfuerzo, con sus manos, con su intelecto, y hasta la vida han ofrendado para llevar ese servicio. Y sencillamente ahora vienen a decirnos que el pueblo va a pagar nuestra pensión con el claro interés de que el pueblo se volque en contra de nosotros y ellos disminuir, reducirnos o tal vez eliminar nuestros pagos de pensión. Pero lo que le esconden al pueblo es que esto es un enmascaramiento. Un enmascaramiento porque el único cambio, y eso tenemos que tenerlo bien claro, el único cambio que ha ocurrido en el sistema de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica es que ahora tenemos 3 compañías que vinieron aquí a robar con el proceso de privatización: Luma, Genera y New Fortress. Y a esos son los que hay que pagarle. A los que no le pagaban antes, a los que tú no le pagabas antes a través de la factura de luz, ahora le tienes que pagar, que es a la privatización. Y por eso el nuevo cargo que enmascaran diciéndole a la gente que es el cargo para pagar las pensiones. Pero peor aún, gente, para que nadie tenga duda de lo que nosotros estamos hablando y para ponerlo de la forma más sencilla del mundo, imagínense ustedes que usted durante toda su vida laboral usted ahorre dinero con la intención de tener ese dinerito ahí para cuando usted se jubile, usted coja el dinero, vamos a poner un ejemplo, y lo lleve al banco. Y usted esté
40 años, 43 años, como es en mi caso, que usted esté aportando ahí, guardando, ahorrando, y cuando usted vaya a buscar su dinero al banco, el banco le diga, no, mira, porque lo que pasa es que tuvimos problemas, yo no sé qué es lo que pasó, pero ya tú no tienes ese dinero, ¿y cómo voy a hacer ahora? Bueno, pues yo se lo voy a cobrar a los otros clientes para ver si te lo puedo pagar a ti. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Nos robaron nuestro dinero y ahora le van a decir a la gente que pague el robo que hicieron los canallas. ¿Y dónde están los culpables? ¿Y cuándo se va aquí a encarcelar a los que malgastaron el dinero, a los que hicieron inversiones con el único propósito de obtener dividendo? Y a lo que me refiero es a que Luis Fortuño cogió la deuda de la autoridad y en su cuatrenio la subió de 4.500 millones de dólares a 9.000 millones de dólares, a sabiendas que no tenía dinero con qué pagarlo. ¿Y qué pasó con los responsables? Pero peor aún, hay unos elementos que nunca han sido traídos a la palestra pública y que andan por ahí pululeándose. Y es que es importante que la gente sepa que en la Autoridad de Energía Eléctrica, todas las inversiones, toda la venta de bonos que se hicieron, todo el manejo del dinero que se hizo, tuvo el aval de un grupo que se llamaban los ingenieros consultores, que eran los que le daban el visto bueno a todas las transacciones que hacía la autoridad. Ahora tenemos la Junta de Control Fiscal, pero es importante que la gente sepa que en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica no había una Junta de Control Fiscal, pero había un grupo que se llamaban los ingenieros consultores, puesto ahí por los bonistas, para que se aseguraran que cada inversión, que cada solicitud de préstamo se hiciera y hubiese dinero para pagar y que el dinero se utilizara para lo que se cogió prestado. Y todo eso lo brincaron. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde están los federales? Que no ponen el dedo en la verdadera llaga y lo que hacen es tirando bolas de humo para que el pueblo no vaya a la verdad de quienes son responsables del desastre administrativo de nuestra primera industria. Y mientras tanto, todo esto fue un plan para robarnos nuestra primera industria, para ponerla en manos privadas y para ponernos a pagar una luz más cara y peor servida. Pero contrario a lo que dicen los propulsores de las políticas neoliberales, yo estoy seguro que el pueblo unido va a recuperar a la Autoridad de Energía Eléctrica y vamos a tener esa patria que todos queremos. Ricardo, yo traté de oír el programa de Jay Fonseca, pero no pude terminarlo. Primero, porque yo creo que Jay Fonseca debió pasar completa tu participación y luego, si quería, podía segmentar las diferentes cosas que él quería decir, establecer las diferencias que él quería decir supuestamente sobre los datos son los datos. Y entonces pues yo vi la mala fe de estar cortando cada vez que él quería, cuando que primero hay que oír la exposición completa que tú hiciste. Exacto. Y luego que se oye toda la exposición, pues entonces podía segmentar. No necesariamente íbamos a estar de acuerdo con lo que él diría. De hecho, no íbamos a estar de acuerdo porque sabemos la mala fe de él. O sea que no pude. Eso iba a durar como 1 hora, según yo lo vi allí en YouTube. Y yo como a los 12 minutos, espérate, si esto va a ser así, no puede ser. Porque yo, por ejemplo, si te fijas, hemos dado oportunidad para que tú expliques básicamente lo que sucedió allí. Y ahora sí hago esta primera intervención, primero con esto que te estoy señalando. No hay duda de que hubo todo un
un proceso para demonizar a Lautier. No hay duda, digo, para los que quieren honestamente entender las cosas, no hay duda de que buscaron la manera de destruir la primera industria de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica. Para los que no lo sepan, creo que fue para el 1941 o 42, cuando surge la Autoridad de Fuentes Fluviales. Y me imagino que un poco después surge la UTIER, luego que aquel gobernador colonial estableciera esa primera Autoridad de Fuentes Fluviales, que después viene a ser Autoridad de Energía Eléctrica. Y los que hemos estado pendientes de cómo se da la situación energética en Puerto Rico, hemos visto año tras año, ya llevan más de 40 años buscando la manera de destruir la UTIER. Y vemos cómo dentro de ese proceso a muchos de ustedes los han enviado a trabajar a la agencia donde no tenían que ustedes estar allí, tenían que estar donde ustedes son los eficientes, que es dentro de la autoridad. Y entonces la privatizan supuestamente porque había que ponerla, porque no sé, había que mantener la autoridad en manos públicas, Autoridad de Energía Eléctrica, pero al mismo tiempo privatizar, y para eso Luma, y luego Genera, y luego New Fortress. Me gustaría, si te parece esto, para que esto lo explique, porque estas son cosas que la gente muchas veces no entiende, y a veces uno mismo, que cree que sepa, que sabe, no entiende. Así que me gustaría que te fueras por esa línea en este momento. Sí, es importante. Sí, gracias por la pregunta, como dicen. Los procesos de privatización de todo aquellos áreas gubernamentales que puedan dejar dinero no son cosas que vienen desde ahora. Yo recuerdo desde 1977 los trabajadores y trabajadoras de la UTIER venimos luchando en contra de ese proceso de privatización que se viene desarrollando en distintas partes del mundo, vuelvo y repito, como parte de esa oleada neoliberal que tiene como objetivo sacar el gobierno de todo el quehacer de producción y poner la producción en formas totales en manos privadas. Como dicen ellos, el gobierno que saque las manos y que deje que la libre empresa sea la que haga y deshaga. Y desde ese tiempo, desde los 78, en la UTIER nosotros hemos venido resistiendo a esas políticas de privatización. Yo recuerdo que en el 1977 la autoridad mandó a hacer un estudio a un fulano que se llamaba Arthur de Little, un americano, y este dijo que había que quitarle los derechos de convenio a la UTIER porque estos constituían un mal ejemplo para los demás empleados públicos y privados. Y a partir de ahí en la UTIER hemos desarrollado toda una lucha de resistencia a que nos quitaran todos los derechos, incluso dentro de la autoridad y en otras corporaciones públicas. Los trabajadores o sus dirigentes cedieron al chantaje y a la presión que le hicieron para que se dieran sus derechos. La UTIER no. La UTIER se mantuvo firme y dimos una batalla que nos costó 2, 3 huelgas, incluso la vida de un trabajador, varios trabajadores heridos, golpeados, encarcelados, despedidos de sus empleos, toda una lucha obrera como nunca antes se había dado en Puerto Rico, y todo eso para defender el interés del obrero, para defender el interés del país, defender la corporación pública y sobre todo hacer que brille la verdad, como dice nuestro logo. Y obviamente en nuestra lucha se caracterizó, más allá de la defensa del convenio y de nuestra conquista y la posición contraria a la privatización, se caracterizó por algo que me llena a mí de orgullo. Y es que durante todo ese proceso, los dirigentes, nosotros, la UTIER, no se vendió, no se entregó. Y cuando yo digo no se vendió, gente, yo quiero que ustedes tengan bien claro en su mente
que estoy hablando de que vinieron a comprarnos, de que vinieron a sobornarnos, desde Richard Carrión hasta directores populares y PNP, vinieron a sobornarnos y nosotros los mandamos para las ventas del infierno. Y como no nos vendimos, y como no cedimos nuestro convenio colectivo para abrirle el espacio a la privatización, porque es importante que la gente sepa que el convenio colectivo de la UTIER es el primer garante del servicio público de excelencia. Óiganlo bien, porque esto que yo estoy diciendo es contrario a lo que los politiqueros dicen. El convenio colectivo de la UTIER es el primer garante del buen servicio público. Y cuando yo digo esto, lo digo con pleno conocimiento y reto al que sea que quiera discutir este tema en particular e ir cláusula por cláusula, porque el convenio colectivo de nosotros tiene cláusulas anticorrupción, antiprivatización, que le da estabilidad y le da garantía a los trabajadores para que hagan, para que puedan desarrollarse en la empresa y puedan hacer esa movilidad social tan importante en un país que dice ser democrático y que dice querer ser progresista. Porque dentro del marco del convenio colectivo yo soy ejemplo de movilidad social porque salí de pobre y no quiere decir que sea rico. Y como yo, muchos trabajadores pudieron salir de pobre y echar hacia adelante a sus familias, que se supone que sea el propósito de todo gobierno. Pero nos quisieron destruir. Y dentro de ese proceso de destrucción, cuando no pudieron, como no pudieron sobornarnos, llegaron a las últimas consecuencias. ¿Cuál fue? Legislar para quitarnos los derechos. Y es importante que la gente sepa que para destruir ese convenio, el bipartidismo corrupto se unió y firmó una ley 60 para quitarnos los derechos. Desgraciadamente, y tengo que decirlo con un dolor en el alma, pero si no lo digo, no soy Ricardo Santos. Desgraciadamente, otros sindicatos, otros dirigentes obreros, miraron para el lado y no fueron solidarios con la UTIER en momentos en que estábamos siendo atacados, porque pensaron que si se escondían tras ellos no iban a ir. Como dice el refrán aquel, vinieron por los judíos, pero como yo no era judío, miré para el lado, y cuando vinieron por mí no había nadie quien luchara junto a mí. Pues así hicieron distintos dirigentes sindicales, encabezados por la CPT, ¿por qué no decirlo? Ricardo, Y déjame hacer ahora un comentario. Ajá. Y es que, si bien algunas uniones no los apoyaron, lo cierto es que los partidos de independencia tampoco los apoyaron. Y yo creo que eso fue un error, garrafal. Para allá iba. Ustedes, a la UTIER, defendiendo a la nación puertorriqueña a través de la defensa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa era la percepción que yo tengo desde hace más de 30 años. Y ahí tenía que haber entrelazado la lucha obrera que ustedes estaban llevando como UTIER con los partidos y movimientos de la independencia, y en eso fallamos. Y uno tiene que reconocer esas cosas, porque es que uno sabía, por lo menos uno tenía algún tipo de cultura política, que eso era lo que había que hacer. Y ciertamente ustedes, para todos los efectos, estaban solos, incluso solos luchando en los tribunales, a través de una excelente representación de Ronaldo Emanueli allí en los tribunales. Pero como sabemos, los tribunales, yo soy abogado que tu hijo, los tribunales no son el mejor recurso para uno defender, porque ellos responden al neoliberalismo. El derecho está encajado para que prevalezcan el sistema económico.
Mira, para hacerte un comentario, hay una diferencia bien grande entre estos partidos Popular y PNP con la administración de AMLO en México y la actual presidenta, que han movido lo que ya estaba en manos privadas en términos energéticos a manos públicas. Y eso hay que reconocerlo. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas todas las mañanas. En las mañaneras, ella explica todo ese tipo de situación y yo me siento todas las mañanas para oírla. Mira, Ricardo, el compañero Ramón Herrera, antes de comenzar este programa, pues él no estaba claro por dónde era que lo íbamos a dirigir. Y yo le voy a dar a él una oportunidad para que él explique, pero quiero hacerlo de la siguiente manera. Si había alguien, y en mi opinión, que podía dirigirnos hacia la energía renovable, a través de quizás de Prepared, que se llama, era haber mantenido la autoridad eléctrica en manos públicas, y yo estoy seguro que ahí la UTIEL hubiera ayudado mucho. Hago ese comentario y no sé si Ramón estás en posición ahora mismo de hacer cualquier pregunta o comentario sobre lo que me planteaba esta mañana, aprovechando que Ricardo de Santos está aquí y que es un recurso invaluable. Saludos a todos, antes que nada. Yo creo que el interés de la clase obrera es importante y en particular lo referente a las pensiones justas que deben recibir, eso es sí o sí, eso hay que reconocerlo como necesario. Estos políticos, perdóname que te lo mencione, te dicen que sí, que hay que defenderla, pero por otro lado te meten la puñalada. Así mismo es. Los políticos pues dicen unas cosas para recibir votos, pero a la hora de la verdad, en el momento en que tienen que ejercer el poder, pues actúan de un modo contradictorio con sus palabras en el tiempo de la campaña electoral. Pero aparte de los derechos de los obreros, hay ciertas cosas que hay que tomar en consideración. Tenemos que transformar el país de un sistema basado en la generación de energía no renovable en generación de energías renovables. Primero, porque hay que proteger el ambiente natural del planeta Tierra, eso es sí o sí. Y segundo, porque la energía renovable, a diferencia de lo que dice la señora gobernadora, es mucho más costo efectivo que la energía basada en combustibles fósiles. O sea, esto es un problema que tiene muchos aspectos. Uno de ellos es los derechos de los obreros, pero hay otras cosas que hay que tomar en consideración. Si nosotros logramos transformar el sistema para que se base en energías renovables, vamos a tener excedentes de producción, o sea, va a ser más costo efectivo y los derechos de los obreros tendrán recursos económicos que no tienen ahora, o sea, contarán con esos recursos. Por eso es importante ver las cosas desde todas las perspectivas. ¿Alguna reacción, Ricardo? Si entendiste bien la preocupación del compañero. Sí, es que cada uno de los temas que se plantea sobre energía eléctrica son bien importantes y sin lugar a duda a mí me apasionan. Y este tema de la energía renovable pues también me apasiona, porque aquí en Puerto Rico se ha tergiversado todo el propósito y la gente tiene una confusión enorme con relación a las virtudes que pueda tener la energía renovable y la forma de transformar la energía eléctrica, el sistema eléctrico en Puerto Rico. Es importante que el país sepa que nosotros estuvimos por muchos años, desde que yo era presidente de la UTIER, discutiendo y de frente en una mesa que se llamó la Mesa de Diálogo Energético, que estaba compuesta y presidida por los profesores del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Agustín, Irizarry,
se me escapan de momento los nombres, pero 3, 4 profesores a cargo de esa mesa de diálogo que surgió como consecuencia de un foro, y allí estaban representados la UTIER, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Asociación de Industriales, grupos ambientalistas, y estuvimos discutiendo cara a cara cuál debiera ser el desarrollo de la industria eléctrica en Puerto Rico y la transformación hacia el uso de energía renovable. Y siempre hubo una piedra en el zapato en cuanto a la visión que pudieran tener los industriales y que pudiéramos tener nosotros los trabajadores y los ambientalistas que estábamos juntos en el punto. Y es que nosotros decíamos que sí, que teníamos que ir hacia el desarrollo de la energía renovable, pero esa energía renovable tenía que desarrollarse en manos del pueblo, en manos del gobierno, no en manos privadas para explotarse. Y esa era la gran diferencia. ¿Cómo la desarrollamos? Y nosotros sostenemos que la energía eléctrica más barata que se vende en el mundo, y nadie nos los ha refutado, porque no pueden. La energía eléctrica más barata que se vende en el mundo, prodúzcase con lo que se produzca, sea con sol, con agua, con petróleo, con gas, con carbón, nuclear, con lo que sea. La energía más barata que se produce es la energía que se produce en forma colectiva, vista desde una perspectiva humana de bien natural que tiene que estar al acceso de toda la gente y tener el menor menoscabo posible al ambiente. Eso nosotros lo visualizamos así, pero finalmente, para desgracia del pueblo de Puerto Rico, para desgracia nuestra, bajo el empuje del bipartidismo corrupto, encabezado por Eduardo Batia, Larry Seiheimer, Ramón Luis Nieves y todos los canallas del bipartidismo, empujaron la destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica, vendiéndonos el sueño de que venía una transformación. Y yo los invito a recordar a Eduardo Batia cuando decía: yo lo que quiero es salir de Jaramillo y de Lautier, y que el pueblo tenga para escoger, que usted pueda escoger la compañía eléctrica que usted quiera. ¿Se recuerdan eso? Pues ustedes saben cuál es la compañía que Eduardo Batia finalmente nos vendió. Pues que hoy en Puerto Rico hayan cientos de compañías que venden paneles solares, vendiéndole un cuento a la gente, creando una necesidad donde no la hay, diciéndole que para tener garantía de energía eléctrica tiene que tener paneles solares en forma individual, y embrollando a la gente, cogiendo de tontejo a nuestros viejos ante la necesidad e inestabilidad a propósito del sistema eléctrico para empujar el sistema individualizado de producción de energía eléctrica. Y esto es un plan. Esto es un plan comercial. Y ya tenemos las compañías quebrando. La que lleva el 60 o el 80% de venta de placas solares en Puerto Rico quebró. Y ahora están viendo cómo se reparten lo que sobró. Y eso es una irresponsabilidad del gobierno. Mientras tanto, el gobierno dice: aquí yo no tengo nada que ver. El plan que nosotros presentamos junto con el programa o con el grupo Queremos Sol era que se utilizaran los techos en las distintas urbanizaciones para establecer ahí las placas solares, instalarlas ahí, que la gente se diera sus techos por algún pago, y que se pudiera públicamente producir y mantener la producción de energía eléctrica a través de los techos, no utilizar los terrenos agrícolas que pocos tenemos. Y ese era el plan de Lautier, ese es el plan que Lautier apoyó, pero sin embargo no tuvimos éxito. Se impuso la privatización, la individualización, y tengo que decirlo con dolor en el alma, gente buena, compañeros buenos,
ambientalistas e independentistas, entiéndase Casa Pueblo, compraron la idea de demonizar a los trabajadores de energía eléctrica bajo el sueño de ellos poder montar su independencia energética, cosa que es un disparate mayúsculo, porque nosotros lo que necesitamos en Puerto Rico es soberanía energética. Y soberanía energética quiere decir que nosotros como país podamos determinar qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce y garantizar que la energía eléctrica llegue a todos los rincones de nuestro país al menor costo posible, porque la energía eléctrica no la regalan, al menor costo posible, con el menor menoscabo al ambiente posible, porque todos los métodos de producir energía eléctrica, incluyendo la solar, tienen un impacto ambiental. Y con el menor menoscabo y con la mayor seguridad y protección a los trabajadores y trabajadoras que operan los sistemas eléctricos, porque esto es una industria, independientemente con lo que se produzca, de alto riesgo. Y si quieren un ejemplo, Luma, que vino diciendo que ellos eran los titanes de la llanura en cuanto a la seguridad y la salud se refiere, en los 4 años que llevan aquí, se han muerto 5 trabajadores. Ellos los encubren diciendo que son subcontratistas, pero son trabajadores del sistema eléctrico. Así que esa es la postura de la UTIER. Hemos estado claros y al lado del pueblo siempre, y se nos demoniza hasta por la gente que se supone defienda los intereses de los trabajadores, o por lo menos que dicen defender los intereses de los trabajadores, por 2 razones fundamentales. Porque no nos vendemos. Y como no nos vendemos, nos tiran. Y otra razón más, porque no somos monigotes de ningún partido político. Y como nosotros hemos siempre tenido independencia y hemos respondido a la clase trabajadora y no nos dejamos dominar por ningún partido político, entiéndalo bien, ningún partido político. Por eso es que nos tiran y esconden la mano mientras nos golpean los más cercanos a nosotros, como ocurrió, ¿por qué no decirlo?, en el reciente proyecto de ley que presentara el Partido Independentista para la transformación del sistema energético. Cuando ellos presentaron ese proyecto, ¿ustedes vieron con ellos algún dirigente de la UTIER? ¿Mencionaron en algún momento a la UTIER? Se ignoró por completo, desde mi perspectiva, con un triste función oportunista. Hacemos extracción de una realidad y la realidad es que la UTIER juega un papel fundamental, importante en el desarrollo del sistema eléctrico en Puerto Rico y no se puede ignorar. Y el que venga a hacer planteamientos de cómo transformar nuestro sistema, si ignora a los trabajadores de la UTIER, pues ya ustedes saben en dónde vamos a parar. Estamos de acuerdo en la contestación que le diste al compañero y qué bueno que sabemos cuál es la posición de la UTIER con relación a ese asunto. Mira, te está saludando un compañero, Pablo Rodríguez, que me escribió lo siguiente: buenos días, hermano, saludos a Ricardo. Yo siempre he creído en la política de la UTIER, siempre me preocupó que no veía una defensa de ellos ante la demonización mediante orientación a los ciudadanos. El que fue mi suegro trabajó con la autoridad, pero con la OITICE, y observé cómo ellos mismos le tiraban. Estoy consciente de que esa es una agenda del neoliberalismo. Yo soy de Barril, eso es lo que entendí ahí, y escucho cómo los ciudadanos de a pie continúan culpando a la UTIER. Ricardo, son las 52, yo quiero volver sobre las pensiones que ustedes están defendiendo, y qué bueno que la están defendiendo. Y hay que decir que todos los patronos, ya sea que estemos sindicalizados o no, si tenemos la oportunidad de tener un plan de retiro
pues nosotros los trabajadores hacemos una aportación y se supone que el patrono también haga su aportación. Y eso es lo que estaban ustedes haciendo, según surgió. Ellos dejaron de hacer su aportación y ahora pretenden, quedó muy bien explicado por ti, pretenden decirle al pueblo, ponerlos en contra de la UTIER, al ponerla allí en la factura, que parte de lo que se paga el pago de estas pensiones. Y se supone que todos los patronos hagan sus aportaciones. En ocasiones lo convierte, me parece, que en un 401k, o lo meten o lo ponen a invertir en diferentes programas que no necesariamente aportan lo que debe aportar. Y tú explicabas, me parece que en el programa Raíces, explicaste que esas aportaciones se nutrían de tres asuntos. Me parece que el primero que mencioné fue las aportaciones que hacen ustedes, las que se supone que haga el patrono, y lo otro, dónde se invierten esas aportaciones para que sigan como generando más riqueza y de ahí se pagan. ¿Estoy en lo correcto, Ricardo? Sí, definitivamente es así. 3 son las fuentes de ingreso de nuestro sistema de retiro: la aportación que durante toda la vida laboral hace un trabajador, la aportación que le corresponde hacer el patrono y los dividendos que rinde la inversión de ese dinero. Desde luego, la entrada de gente a trabajar mantienen ese ciclo de vida del sistema de retiro. En el momento en que el patrono tomó la decisión de destruir el sistema de retiro, lo primero que hizo fue dejar de reclutar gente. Y es como que dejara de nacer gente. Si deja de nacer gente, eventualmente se extingue la humanidad. Pues en un sistema de retiro, si dejan de entrar trabajadores a la compañía, pues se extingue eventualmente. Pues eso hizo la autoridad. Y en la medida en que menos gente entre, pues mayor tiene que ser la aportación patronal, y así está establecido en el convenio colectivo. Pues cerraron la entrada. Entonces comenzaron a promover que la gente se jubilara. Entonces la gente huyendo se fue, porque empezaron a quitarle beneficios, y antes de perder todos los beneficios, la gente empezó a retirarse tempranamente. Y cuando digo tempranamente me refiero a 25 o 30 años de servicio, porque la gente en la autoridad seguían hasta los 30, 31. Bueno, en mi caso yo estuve hasta los 43. Entonces, lo otro es que dejaron de hacer las aportaciones desde el 2015, 14. Dejaron de hacer sus aportaciones. Se podrán imaginar, pues, ¿qué tuvo que hacer el sistema de retiro y la Junta de Síndicos? Pues pagar las pensiones de los ahorros, y se siguió rompiendo inversiones para pagar pensiones hasta que llegó el momento en que llegó a cero. Y cuando llega a cero, viene el patrono y dice, pues ahora la gente, el patrono, oigan bien, el patrono y la Junta de Control Fiscal, y sepan que los 300 millones de dólares que la autoridad había ahorrado en un momento dado, que era para pagarlo al sistema de retiro, se lo dieron a Luma, para que Luma tuviese dinero de arranque, dinero en efectivo para correr su negocio, junto con 700 millones de dólares que le dio el gobierno de la Caja Central. Así es que le dieron el dinero del sistema de retiro que tenían para pagarnos a nosotros, se lo dieron a Luma, y entonces ahora vienen a decirle al pueblo, por mandato de la Junta de Control Fiscal, que van a poner un pago para que la gente pague nuestras pensiones. Y es importante, gente, esto no lo podemos olvidar, porque en la conversación que tuve con Jay Fonseca, él trataba de distraer a la gente y de confundir a la gente. Miren, el gobierno no produce nada. El gobierno como tal no tiene la capacidad de producir dinero. El gobierno cobra arbitrio y contribuciones, pero producir dinero, de la nada convertirlo en dinero, los únicos que producen son los trabajadores
con sus manos y con su intelecto. Así es que ese dinero que recibe la autoridad es dinero por el producto que nosotros producimos, valga la redundancia, por el servicio que nosotros ofrecemos, por la energía eléctrica que nosotros producimos. Porque, como decía en el programa de Jay, tú podrás tener todo el petróleo del mundo, pero si tú no tienes la gente para producirlo, de nada te vale. Con tus amigos y con las personas que me siguen, porque ha estado bien interesante. Agradezco a ti, a Aramillo, a todos ustedes que han sacado la cara por este país. Y este programa está disponible. Por cierto, mira, el programa que sigue ahora, que lo puedes oír por www.WKJB710.com, se llama Voces de la Soberanía, y estos compañeros casi siempre, todos los sábados, discuten el asunto energético. Y allí está el compañero Irizarry que mencionaste. Muy bien. Te agradezco y nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias a ustedes por la oportunidad, y no pierdan la fe ni la esperanza, que esa patria que queremos es bien posible. Gracias. Despierta, boricua, defiende lo tuyo. La idea libertaria, porque es necesaria. Bueno, gente, interesante el programa de los amigos y amigas del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Gracias por la invitación que nos hacen y por la participación y por poder nosotros discutir libremente y con claridad todo este tema. Recuerden, en cada discusión, en cada programa que nosotros tenemos, de acuerdo a cómo el mismo se desarrolla, pues surgen señalamientos que no habíamos hecho en otros programas. Ningún programa va a ser el mismo. Lo importante, repito una vez más, gente, yo no cobro por este programa, por hacer programa, por transmitir de ninguna forma. Y tampoco pago porque se transmita. En Facebook, si usted pone dinero, el programa Facebook te lo lleva a mucha gente. Y si te ven 10,000 personas y tú le pones dinero a Facebook, Facebook se lo lleva a 10,000 personas. Pero yo no hago eso. El camino que yo tengo para que el mensaje mío llegue a más gente son ustedes los que me están escuchando. Son ustedes, compañeros y compañeras jubiladas. Son ustedes, compañeros y compañeros trabajadores de otros sectores que saben que el planteamiento que nosotros estamos haciendo aquí nos afecta a todos como trabajadores. Por eso yo los invito, yo les pido que pongan este video en su página. Pónganlo en su página, envíeselo a otros compañeros, a otra gente, para que de esa forma nosotros podamos romper sin tener que pagar el cerco que le pone Facebook a sus programas, porque ellos tienen su negocio, pero nosotros tenemos nuestra lucha. Así es que, por favor, comparte este video, pásaselo a más gente, ponlo en tu página inmediatamente para que nuestro mensaje siga llegando y que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible, y nuestra autoridad de energía eléctrica, nuestro servicio eléctrico, lo vamos a recuperar. Que nadie tenga duda.